Pero seleccioné Santiago capítulo 4, versos 13 al 17. Lo voy a leer y ustedes allí me van a acompañar con su mirada leyendo la palabra de Dios. Y la escritura dice de esta manera en Santiago capítulo 4, versos 13 al 17. Dice: vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a dar gracias por la palabra que hemos leído. Una vez más, buen Padre y Señor Dios, te damos las gracias, Padre Santo, por un día más que nos estás dando de vida, Señor Dios, y por la oportunidad que nos das nuevamente de escuchar tu palabra, Señor Dios. Gracias te damos, Señor, porque siempre nos estamos poniendo, Señor, en tus manos. Siempre contamos con tu presencia en nuestras vidas, Señor Dios, para que nos guíes en todo lo que debemos de hacer, Señor Padre. Y en esta hora, Padre Santo, te necesitamos más que nunca, Señor, para que nos des esa inspiración, Señor, de tu palabra. En Cristo Jesús oramos y damos las gracias. Amén y amén. Amén. Bien, hermanos, aquí, ¿qué sucede aquí en esta escritura que nosotros acabamos de leer, hermanos? El verso 13. Dice, vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año. Aquí vemos, hermanos, unas personas dedicadas al negocio, que hablan con mucha seguridad acerca de lo que van a emprender, ¿verdad? Algo, hermanos, que nosotros aquí podemos aprender algo. Y lo que podemos aprender, hermanos, es que nosotros no somos dueños de nuestras propias vidas. No hay seguridad de lo que va a suceder mañana, mucho menos un año. Amén. Aquí estas personas estaban, hermanos, haciendo planes, iban a hacer negocios. ¿Cómo saben estas personas que iban a llegar a tal ciudad? Me imagino que iban a viajar un camino muy largo. Si simplemente, cuando yo me dirigía al trabajo, yo siempre oraba que me llevara el Señor hacia mi trabajo, media hora de camino, y que no permitiera que hablara yo algo que fuera de tropiezo para las personas con que me relacionaba. Y decía yo, Señor Dios, ayúdame a comenzar este día y a terminarlo, Señor. Siempre me dirigía al Señor. Y aquí estas personas están hablando como si ellos fueran dueños del futuro. Fíjense nada más. La verdad es que nosotros no somos omnipresentes ni omnipotentes. La vida es frágil. Yo sé que 80 años, hermanos, son muchos. ¿Cuántos años pudiéramos nosotros durar? ¿130? Si duráramos 130, saldríamos en la televisión y decían, miren el hombre más ancianito que ha llegado allí. Cuando fíjese lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en Deuteronomio, en Salmos, acerca de la vida. Estamos hablando acerca de la brevedad de la vida. Y fíjese lo que dice Salmo 90. Usted lo conoce mucho. Dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos
son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Es lo que dice el salmista, hermano. Moisés dice estas palabras, y dice: Señor, enséñanos a qué, a contar nuestros días. Es decir, ¿cómo estamos viviendo la vida? ¿Cómo estamos nosotros poniendo la confianza en el Señor? Pues yo creo que si es así, gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el siguiente, a centrarnos ahí, donde dice el verso 14. Aquí Santiago les dice a las personas: hey, está bien que pongan, no es malo hacer planes, pero hacer planes sin tener en cuenta a Dios, yo creo que es algo que no deberíamos de hacer todos nosotros, ¿verdad? Los que conocemos del Señor, porque aquí el Santiago los amonesta y dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Fíjense nada más lo que dice la palabra de Dios. Dice, cuando no sabéis qué será mañana. Parecería una contestación tonta a estas palabras, ¿verdad? Pero ¿acaso no sabe el mundo que nosotros no sabemos lo que ocurrirá mañana? La respuesta es sí. Todos sabemos que no sabemos el día de mañana. Para nosotros mañana está totalmente desconocido, aunque no para Dios. Entonces, como dije hace un momento, no es malo hacer planes, es todo lo contrario. Hacer planes para el futuro es bueno, ¿sí? Lo malo es no tomar en cuenta al Señor. Fíjese cuántas personas, hermanos, hicieron planes antes de que viniera esta pandemia. ¿Cuántas familias hicieron planes y no llegaron a cumplírsele? Muchas personas murieron. Muchísimas personas murieron, hermanos, y murieron de todas edades, de todas las razas. ¿Cuántas personas hacen planes y dicen, pues ahora que me llegue a jubilar, voy a disfrutar de la vida, ¿verdad? Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y no se cumplió esos planes. Yo conocí varios compañeros en el trabajo. Y ellos decían eso, pero nunca mencionaron a Dios, ¿verdad? Nunca dijeron si Dios me lo permite, si Dios quiere o si es la voluntad de Dios. Déjeme decirle que esas personas no llegaron a disfrutar de su retiro. Entonces es muy importante, ¿verdad?, aprender de estas personas que eran negociantes, estas personas, hermanos, que eran cristianas, porque aquí Santiago les está hablando, ¿verdad? No incluyeron a Dios. Y eso es una falta de respeto. Y es pecado ante Dios. Hacer planes, pero siempre, hermanos, tomar en cuenta. Y como dice la Escritura, hermanos, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de escuchar, de recibir la palabra de Dios, de creer en Dios, porque no sabemos qué será el día de mañana, dice la Escritura. Entonces, dice ahí en el verso 14, ¿verdad? Que estamos centrándonos ahí en el verso 14, ¿verdad? No sabéis lo que será mañana. En otras palabras, Santiago les está diciendo, ustedes no son dueños del mañana. Ustedes no controlan lo que sucederá mañana. Por lo tanto, no se capten del día de mañana.
Miren lo que dice Proverbios 27, verso 1, dice, Proverbios 27, 1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No te jactes del mañana. El mañana no está en tus manos. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que no somos dueños de la vida, como dije hace un momento. Podremos planificar, sí, cierto, pero no somos dueños del día de mañana. A veces nosotros conocemos lo que dice la palabra de Dios, hermanos, y a veces cometemos la imprudencia de usar la palabra si Dios quiere. ¿Sabe por qué digo eso? Porque a veces desconocemos el significado de lo que dice si Dios quiere. Y luego hacemos lo que nos da la gana. ¿Sí? La oración del Padre Nuestro, ahí dice unas palabras, pero que se haga tu voluntad. Y muchas de las veces estamos pidiendo por cierta situación y no se nos concede como queríamos. Y nos molestamos con el Señor. Y no estamos verdaderamente sujetados a la voluntad de Dios. Entonces, ahí vemos ese pensamiento, ¿verdad? Que tenemos allí. Es verdad, hermanos, que nosotros, cuando oramos por un trabajo, no nomás oramos por un trabajo y nos sentamos ahí a que nos llamen. No debería de ser así. Cuando nosotros oramos por un trabajo, acudimos al Señor, lo ponemos en sus manos, pero usted y yo vamos a poner aplicaciones en varios lugares para que Dios nos dé ese trabajo. ¿Verdad? Así debería de ser. Entonces, la verdad es que en esta vida no hay nada seguro. Ni los trabajos, ni los salarios, ni las pensiones garantizadas por el gobierno. Este gobierno puede cambiar de un día para otro. De un día para otro no tendríamos pensión ya. Imagínense qué desastroso fuera eso. Por eso dice la palabra de Dios que nosotros debemos hacer tesoros en los cielos, ¿verdad? Amén. Tesoros en los cielos, porque aquí, hermanos, si usted tiene el dinero en el banco, puede también robar todo el banco, pero dirá usted, tiene una aseguranza. Los bancos. La verdad es que aquí no hay seguridad de nada. Y dice el verso 15, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Esas palabras, hermanos, ¿sabe quién las mencionaba siempre? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando se dirigía a tal ciudad o a tal lugar, usaba esas palabras. Hechos capítulo 18, verso 21 dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, dice Pablo. Si Dios quiere. Ahí vemos y podemos aprender, ¿verdad?, de lo que el apóstol Pablo dice. Si Dios quiere. Entonces, esa palabra es muy importante. Hay palabras que dicen si Dios quiere y hay otras palabras que Pablo menciona. Pero, hermanos, sigue diciendo la palabra en donde estamos leyendo aquí, el verso 16, donde dice,
pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Toda jactancia semejante es mala. Esas palabras, hermanos, me recuerdan la escritura de Lucas capítulo 12, ¿verdad? De este hombre, hermanos, que estaba centrado completamente en hacer riquezas, en hacer dinero, pero nunca contaba con Dios. Y el punto principal es, si Dios quiere, si Dios me lo permite. La escritura que quiero compartirles está en Lucas capítulo 12, verso 16 al 21, donde dice, ¿qué dije? El verso... Lucas 12. 16. Sí, 16 al 21. Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Fíjese nada más. Este hombre, estaba centrado, hermanos, en hacer dinero, y no es malo hacer dinero, no es malo, ¿verdad?, trabajar y reunir dinero para vivir mejor. Pero lo que dice aquí la escritura es que este hombre estaba centrado y egoístamente era y decía, mis frutos, mis graneros. Y eso me recuerda a Germán Rodríguez, cuando mi esposa iba a la iglesia y yo no era cristiano. Y cuidado y vayas a regalar mi dinero ahí a la iglesia, porque yo trabajo para ustedes, no trabajo para la iglesia. Yo decía eso, hermanos, en aquel tiempo. Y todo, hermanos, le pertenece al Señor. Todo le pertenece al Señor, nuestra propia vida. Hay jóvenes cuando los padres les llaman la atención y dicen, yo hago de mi vida lo que yo quiero, en mi vida no te metas. No saben lo que están diciendo. Porque la vida le pertenece a Dios y todo lo que hay en el mundo le pertenece a Dios. Él es dueño de todo, pues Él hizo el universo. Y solo Él tiene la autoridad y el poder de hacer lo que Él le plazca. Fíjese nada más. Para nuestros planes futuros tenemos que tener presente una clara perspectiva de la realidad. Y esa realidad, hermanos, es el mismo tema que sale resonando aquí en la palabra. ¿Qué es vuestra vida? La jactancia, hermanos, no es buena. La jactancia es orgullo. Hay personas que se jactan de qué tan sabios son y inteligentes. Fíjese nada más. La jactancia no es buena. Pero cuando la persona, hermanos, está centrada en lo que Dios quiere que haga, todo va a suceder bien. La vida, hermanos, es pasajera. Es pasajera. ¿Cuántas personas han muerto? Adelantaron su muerte, hermanos, cuando Dios quería darles más tiempo de vida.
Cuando digo adelantaron su muerte, hermanos, me refiero es cuando andaban uno sin Cristo, haciendo lo que uno le plazca, lo que uno quiere, no obedeciendo los consejos de los padres, de las madres, ¿verdad? Donde al varón le decían, hey, andas mal, no sigas tomando, hombre, porque pues va a pasarte algo en el camino. Y llega el joven y entiende, muere en un accidente, hermanos, cuando pudo vivir más tiempo. Hay veces que acortamos la vida. Job decía unas palabras ahí en Job 7:7. Dice, acuérdate que mi vida es un soplo. Dice nada más, un soplo. Santiago dice que la vida es pasajera y pone como ejemplo la neblina. ¿Qué es la neblina? Es un vapor que en la mañana usted lo mira y ya de rato ya no mira ese vapor. Un soplo, ¿cuánto dura? Unos segundos. Hablando de la vida, ¿verdad? Pero hay algo que aquí al último dice, hermanos, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Pecado. La pregunta es, ¿qué cosas buenas sabe hacer usted? ¿Usted sabe enseñar? Y no lo hace. Dice la Biblia que le es pecado. ¿Usted sabe predicar la palabra de Dios y no lo hace? La Biblia dice que es pecado. Usted diría, bueno, es que la situación así, no importa, pero la situación que yo estoy viviendo, no es que Dios quería que yo la estuviera viviendo, sino que fue por desobediencia a Dios. Y todo lo que hacemos en desobediencia a Dios, hermanos, es pecado. Y la Biblia es bien clara. Bien clara. Y dice que la paga del pecado es muerte espiritual. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender, hermanos, de estos cuantos versículos, de estos cortos versículos de la Biblia? Lo que podemos aprender, hermanos, es decir, si Dios quiere. Si Dios quiere, haré esto, haré aquello, si Dios me lo permite. Ahora, pues si usted sabe hacer cosas buenas y no las hace, dice que le es pecado. Hermanos, y la cosa más buena que usted y yo podemos hacer es compartir la palabra de Dios. Porque usted sabe hacerla. Y si no la hace, le es pecado. Fíjese nada más. No se quede con todo el entendimiento para usted solo, sino que compártalo. Por eso la palabra dice, es mejor dar que recibir. Es mejor recibir la palabra de alguien más. Fíjese nada más. Yo no sé, hermano, si yo estoy mal en decir estas cosas. Usted me podría decir. La palabra de Dios dice es mejor dar que recibir. Recibir la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios. ¿Cuántas personas, hermanos, están necesitadas de la palabra de Dios? Y solamente lo que tenemos que hacer es ir a ellas. Ir a ellas. Dios le va a enviar a alguien para que usted le hable de la palabra de Dios. Hablando de la jactancia, hermanos, que es pecado, me acordé del rey Nabucodonosor. También la jactancia, él se jactaba, hermanos, se jactaba, déjeme ver, aquí lo anoté, a ver si lo anoté aquí, sí, Daniel 4, verso 30 al 32. Fíjese lo que dice el rey Nabucodonosor. Dice, habló el rey y dijo,
¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder? Fíjese lo que dice este rey. Y para gloria de mi majestad. Fíjese nada más estas palabras incorrectas que esta persona está diciendo. En otras palabras, no necesito a Dios. Soy inteligente y tengo toda la fuerza. Hay personas que ponen, hermanos, su confianza en el entendimiento natural. No es malo. No es malo, el entendimiento es bueno. Los estudios son buenos cuando los usamos para bien, no para jactancia como este rey. Dice ahí el verso 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Lo igual le sucedió lo que al rey con insensato. Dice: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasará sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Es decir, que solamente Dios tiene el poder, Dios es soberano, Dios tiene toda la autoridad. Y si Dios le ha dado el entendimiento, no se envanezca, no diga qué inteligente soy, no lo diga, porque eso es, ¿qué es? Jactancia y soberbia. Aprendamos de Jesucristo. Aprendamos de las palabras de Jesucristo, porque Él dijo: aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Hoy la persona quiere que le aplaudan cuando canta. Y no, a nosotros hacer eso, lo que vamos a hacer, no les vamos estamos dando la gloria al Señor, sino que vamos a alimentar el ego de la persona. Cuando la persona lo está haciendo para el Señor, pero puede suceder que alimentemos el ego. Muchas personas están equivocadas, hermano. Y lo estoy repitiendo seguido porque en realidad es verdad. Denle un aplauso al Señor. El Señor no quiere aplausos. El Señor lo que quiere es nuestro corazón. Es lo que quiere nuestra vida. Quiere un cambio en nuestra persona. ¿Sí? Porque Santiago dijo, recuerden, aquel que se cree religioso y no frena su lengua, la tal religión es vana. Aquel que tiene mucho entendimiento, pero no va conforme al entendimiento de la palabra de Dios, sino que pierde control y sale de su boca lo que no debería de salir. ¿Y qué es lo que sucede? En vez de ser de bendición, va a ser de tropiezo. Santiago lo dice ahí en esa carta. Esta carta es bien práctica, que se comprende muy fácil, hermano. Aquel que se cree religioso y no frena su lengua, la tal religión es vana. Hermano, siempre tenemos que acudir al Señor y decir: Señor, me pongo en tus manos para que me hagas ver el pecado que yo estoy cometiendo, el error que yo estoy cometiendo. Señor, te lo pido de todo corazón. Y creo que Él, Señor, hermanos, como mira nuestra desesperación, como mira que no podemos con ciertas cosas que no podemos superar en nuestra vida, el Señor va a obrar. Pero se necesita desear de todo corazón, desear ser de bendición, para cuando el Señor le ponga a una persona frente a usted y usted comience a hablarle
hablarle de la palabra, no hablar de su iglesia, no hablar que allí lo va a sanar el Señor y que allí va a ser un milagro porque viene y no sucede nada y pues ya se perdió esa persona. Va a negarse a creer en el Señor, en Dios. Y esas no son las verdades que están aquí en la palabra de Dios. Pero el tema fue, si Dios quiere. Hermanos, y si Dios quiere que nosotros permanezcamos aquí, fíjense lo que le voy a decir. Si Dios sí quiere. Dios sí quiere que permanezcamos aquí. Aunque seamos un número pequeño, Dios quiere que usted reciba la palabra de Dios. Oren por este chaparrito que está aquí enfrente. Porque este chaparrito desea predicar la palabra de Dios. Lo que dice la Escritura. Siempre he dicho y les he compartido a mis familiares. Para mí es muy importante que entiendan lo que dice la palabra de Dios. Porque si no entendemos lo que dice la palabra de Dios, es muy difícil que obedezcamos a Dios. Si no la entendemos, si le sacamos vueltas, no vamos a poder entender a Dios. Y como Dios es el que da el conocimiento que viene desde allá del cielo, entonces vamos a poder obedecer al Señor. Es verdad que va a haber muchas pruebas. Porque cuando usted va seriamente y tomando en cuenta las cosas del Señor, tenemos un enemigo que también quiere que usted y yo fallemos. Y pone tantos tropiezos para que sigamos adelante. Pero déjeme decirle, Dios sí quiere que nosotros permanezcamos aquí, en este lugar. Pero eso va a suceder. Y la responsabilidad es de todos nosotros de apoyar con su presencia los servicios de esta iglesia. Amén. ¿Y por qué no traer más gente? Porque es la única manera que podemos crecer en números. Invitar a más personas. Hablarles de Cristo. Hablarles de la palabra. Hablarles de la importancia de conocer la verdad que está escrita en la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga. Voy a hacer una oración y ya nos vamos a nuestro hogar. Una vez más, Padre, Señor Dios, de los cielos te damos las gracias por tu palabra, Señor, que en esta mañana, Padre Santo, nos has recordado, Padre Dios, de tomarte en cuenta, Señor, en nuestros planes, en nuestra vida, Señor, en todo lo que emprendamos, Padre Dios. Que no cometamos, Padre Dios, el error de apoyarnos en nuestra propia prudencia, en nuestra propia inteligencia, Señor Dios, sino que contemos contigo para todo, Señor. Bendícenos así como estamos, Señor, y te damos las gracias. Y te damos la honra y la gloria, Señor, porque tú te la mereces. En Cristo Jesús oramos y damos las gracias. Amén. Amén. Amén, amén.